Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado. ...131 votos a favor, 117 en contra, 6 abstenciones, 7:23 de la mañana. La Plaza del Congreso estaba de esa forma, el recinto estaba allí, una explosión afuera. También euforia en algunos diputados adentro. Una jornada que veremos si queda en la historia, porque claro, como rezaba nuestro Zócalo, queda un paso para ser promulgada la ley del aborto legal, seguro y obligatorio. Ese paso, obviamente, es el más difícil por ser Cámara de Senadores. Allí las palabras de Sergio Massa para rubricar una jornada que tuvo más de 20 horas de debate, de 11 de la mañana del jueves a pasada las 7 de hoy. Sí, bueno, teniendo en cuenta que primero se hablaba hasta de un debate de 36 horas, sí, fue, diría que un poco más corto de lo esperado, pero un debate muy extenso, una jornada maratónica y una votación que deja, si querés, un margen un poquito mayor para la aprobación del aborto, un poco mayor al resultado que tuvo la Cámara de Diputados en 2018. Un poco más de alivio. Incluso con algunos diputados que habían votado en su momento distinto a lo que votaron en esta ocasión. Sí, para los dos casos. Para los dos casos, sí, hasta incluso alguien de una abstención a un voto a favor. Sí. Creo que el resumen es de una abstención a uno a favor, sí, de un en contra a uno a favor y de dos a favor a dos en contra. Exacto. Bueno, 131 a favor. Este es el Pensemos total, ¿no? que, claro, en 2018 teníamos 129 positivos, ahí justito, porque 129 es lo que necesitas para que tenga la media sanción. 117 en contra, que en 2018 habían sido 125 negativos y había habido una abstención. Bueno, acá tuvimos 6 abstenciones, 2 ausentes. Así que se extendió un poco la brecha, podíamos hablar de esto, y sobre todo también para destacar el plan de los 1000 días, que no fue una novedad porque ya había tenido dictamen de comisión también por unanimidad, pero se aprobó por unanimidad. Claro, en todo caso la novedad fue positiva, fue la unanimidad al momento del voto. Claro. Con menor cantidad de diputados a esa altura. Sí, pero bueno, para destacar que hay una iniciativa que tiene que ver con ampliar los derechos de las mujeres, sí, que tuvo todos los colores políticos, la terminaron aceptando, así que me parece que eso es algo para destacar de la jornada. Y después, Ariel, pensando en algunos puntos sobre qué nos deja este debate, ya vamos a analizar más tarde cuál es el escenario en la Cámara de Senadores, donde venimos diciendo que el camino todavía no está allanado, pero algo de lo que pasó anoche puede llegar a influir en lo que va a ser el Senado. ¿Qué nos deja el debate? Bueno, en términos de lo que fueron los argumentos, muchos diputados te decían hubo un cierto déjà vu con lo que fue 2018. Cambió mucho el clima porque fue un debate muchísimo más respetuoso y ahí se vio la base social, si querés, de aceptación de algunas diferencias de opiniones y se trató el tema, existió ese piso y fue importante que existiera, no se partió desde allí. Ayer así lo decía Pablo Yedlin, el diputado tucumano, que a propósito después hablarás, hoy lleva su firma la presentación del proyecto para suspender las PASO el año próximo, y es cierto, es como que estos 2 años sirvieron. La agenda pública, el tema siguió muy fuerte en la agenda pública, pero también sirvió para entender que las posturas pueden no ser peyorativas hacia el otro, ¿no? Sí. Que es el ideal de toda discusión. Obviamente que en el medio de tantos debates y de tantas exposiciones, alguno pudo haber criticado fuertemente. Sí, ¿no? Tenés algunos casos aislados. Por ejemplo, todos destacaban esto, ¿no? El buen clima de debate, que ya lo vimos en el debate en comisión, en el plenario de comisiones. Después hubo scratches, y esto también jugó en este debate, hubo scratches a varios diputados, los contamos, hubo algunas presiones a diputados. También tenés un diputado, por ejemplo, Daniel Julio Ferreira de Jujuy, que cuenta que recibió amenazas de una periodista y decidió abstenerse. Bueno, tendrá que investigar la justicia qué es lo que pasó en este caso, pero él fundamentó su abstención en eso. Bueno, casos aislados que pesaron, pero el clima, todos coinciden, fue un poquito más calmo y un poco mejor en nuestro antecedente, de más tolerancia que 2018. Los argumentos sí planteados como un tema
de salud pública, una política de Estado versus, si querés, un argumento religioso que si empezás a escarbar en los argumentos de la oposición, casi siempre te encontrás con un tema religioso. También había quienes dicen que es anticonstitucional, un planteo de anticonstitucionalidad, y algo que también pasó en 2018 y pasa ahora, hay quienes acusan al gobierno de oportunista. Pero pasaba también con el gobierno de Mauricio Macri, que decían es oportunista en el medio de la crisis que estamos, agarrar este proyecto del aborto, que después Macri se termina manifestando en contra. Y ahora hay quienes dicen, no, en este contexto de pandemia no lo podemos tratar. Bueno, la respuesta es, si no es ahora, ¿cuándo? El proyecto tiene que ser tratado. Sí, en algún punto yo he escuchado, por ejemplo, en este contexto de pobreza no es momento. Y quizás sea al revés, ¿no? Entendiendo, insisto, las distintas posturas y los argumentos de distintas posturas. Quizás sea, debido a este contexto de tanta pobreza, quizás sea el momento. Sí, quizás haya que entenderlo así desde la justicia social. Bueno, después nos contarás qué es lo que sucede en senadores. Y te digo algo cortito más, un diferencial que tuvo el proyecto en este caso y que me parece que influyó mucho en que la votación sea más holgada a favor de los verdes, podemos decir, que es la presencia del Ejecutivo. Porque en este caso, yo te decía recién, bueno, Macri lo presentó y después se desentendió. En este caso, el gobierno dijo muchas veces, hasta se especuló hasta tarde con que podía llegar a aparecer en algún momento Alberto Fernández en la Cámara. Fueron varios funcionarios, los veíamos ayer, en representación del gobierno. El gobierno se puso al hombro el proyecto. Alberto Fernández dijo, esto tiene que ser ley porque es un tema de salud pública, es un tema del Estado, y la presencia de los funcionarios también fue un mensaje hacia la interna del Frente de Todos, porque por supuesto que hay libertad de conciencia, cada uno puede emitir el voto que quiera, pero el gobierno está marcando que esto no tiene que ser un tema de posiciones individuales, sino un tema de salud pública, y ahí me parece que hay algo para pensar en lo que va a pasar en el Senado. Después nos contás lo que puede llegar a pasar, quizás 29 de diciembre.